Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en mi canal subo videitos HTML, CSS y JavaScript. Hoy vamos a estar en un video que va a ser cortito y les voy a explicar por qué, porque yo muchísimas veces en mis videos digo que intenten evitar usar la propiedad de height, la propiedad de altura en elementos, que intentemos evitarla a toda costa. Vamos a ver cuál es la mejor solución y quiero explicar las razones por las cuales yo creo que en el 99% de los casos, usar la propiedad de height en un elemento de HTML o en CSS, digamos, es totalmente innecesario y totalmente desaconsejado, sobre todo para hacer sitios más responsive que se vean bien en cualquier dispositivo y no que solamente lo veamos bien en nuestra compu, porque eso es algo que es un error que se suele cometer mucho, sobre todo cuando estamos arrancando y queremos darle tamaño a todo porque vemos que queda muy bien, pero después vemos que achicamos un poco la pantalla y ya no se ve como nosotros estábamos viéndolo. Y muchísimas veces pasa porque estamos usando height. Y bueno, voy a explicar básicamente eso, porque siempre recomiendo evitar usar esta propiedad en CSS. Antes de arrancar, quería decirles que si se suscriben al canal, si ven mis videos, estaría bueno que se suscriban, que me dejen un comentario, un like, también me ayuda mucho a hacer seguir creciendo el canal, a hacer seguir haciendo que sea un poco más conocido y llegue un poco más de gente y me ayuda mucho y también me motiva mucho a seguir haciendo estos videitos. Bien, ahora sí, arranquemos. Les voy a mostrar primero cuáles son las cosas que ya tengo preparadas, que es este HTML que están viendo, con la estructura inicial típica de HTML, con el head que ya trae Visual Studio, le linkeé el archivo CSS y además agregué un H1 simplemente para tener un título ahí para arrancar el videito. Después tenemos el archivo CSS donde son cosas nada más visuales, no tienen nada que ver con lo que vos estar viendo. Un import de tipografías, un reset típico de margin y padding de 0 y un box sizing de border box. Al body le puse un padding, color de fondo, color de texto. Le puse las familias tipográficas a los títulos que por ahí podemos llegar a usar. Solamente un margin también. Y después colores, familias tipográficas, nada importante. Así que vamos a empezar a escribir acá abajo. También tengo una imagen para también mostrarles algunas otras cositas con lo de la altura. Pero en principio vamos a venir al HTML. Vamos a crear un main, por ejemplo, solamente para tener un contenedor. Podría ser un div, header o cualquier tipo de contenedor, no hay problema. Y no viene tampoco al caso, pero vamos a crear un h2 que diga, uy, h2, esto es un título. Y vamos a poner también un párrafo que diga, que tenga un lorem por 30, por ejemplo. Así está perfecto. Capaz un poco más, vamos a ponerle por 60. Algo así. Y este margen de 2 rem ya no me gusta tanto, vamos a dejarlo en uno. Así nos queda un poquito más lindo. Y bien, tenemos este main que de nuevo vamos a dejarlo en div, así queda un poco más claro que puede ser cualquier contenedor. Le vamos a pasar una clase que sea contenedor. Cualquier clase viene bien. Tenemos entonces nuestro div con la clase contenedor, un h2 y un párrafo dentro. Nada más que eso. Y lo que nos aparece acá es exactamente eso. Vemos que si achicamos el viewport no pasa nada. Voy a correr esta barrita así tenemos más lugar para trabajar. No pasa nada y podemos scrollear por el contenido. De hecho, voy a duplicar el párrafo así todavía queda más grande. Ya tenemos el título con los dos párrafos. De nuevo, si achicamos, todo esto se puede leer perfectamente. Y acá entra en juego lo que les decía. ¿Por qué yo intento recomendar que no usemos la propiedad de height? Y vamos a venir acá a nuestro CSS. Vamos a llamar a contenedor y le vamos a dar, primero que nada, por ejemplo, supongamos que queremos que tenga un ancho del 50%. Con eso no hay ningún problema. Todo se adapta al 50%. Recordemos, los anchos en porcentaje funcionan en 50% de su contenedor o de su padre, en este caso, que en este caso del contenedor el padre es el body ocupa todo el ancho del viewport, así que queda como un 50% del viewport y por eso podemos ver que ahí ocupa la mitad y podemos scrollear sin ningún problema y podemos empezar a ver. Pero por defecto el ancho viene en auto, si no me equivoco, y lo podemos cambiar también a 100% sin ningún problema y va a ocupar el 100% de su padre. Pero bien, a lo que viene esto es, vamos a poner también un background color, vamos a ponerle pink simplemente para tener un background color ahí. Vamos a poner también un padding para que sea un poquito más lindo de 1.5 rem, ahí está. Tenemos nuestro div. Y como vemos, acá no tenemos ningún problema con la altura. Si nosotros achicamos el viewport, el contenido simplemente se estira y el color de fondo funciona perfectamente bien, se estira junto con el contenido. Y esto es porque la propiedad de height también viene con valor por defecto de auto.
Esto quiere decir que se adapta al contenido que tenga, siempre dependiendo del contenido que haya dentro, la altura se va a adaptar sin ningún problema. Y si achicamos demasiado, siempre la altura se va a achicar a la altura se va a ajustar a su contenido. Y esto está bueno, es importante y está muy útil también que funcione así, siempre en auto, porque nos adapta la altura de de ese contenedor al contenido que tiene adentro. Si el contenido es más largo, la altura se agranda para cubrirlo todo, y si es más chico a lo alto, digamos, la altura también se achica, siempre acompaña a lo que tiene dentro. Y así funcionan siempre los contenedores, y por eso es que igualmente esto cambia un poco con Flex y con Grid, porque ahí ya no tienen display block los elementos. No vamos a ir por ese lado ahora porque no es lo importante, pero es por esta razón de que todo se adapta perfectamente sin declarar una altura. Si esto no estuviera, digamos, sería exactamente lo mismo, no hace falta ponerlo en auto porque ya tiene ese valor por defecto, pero vemos que se comporta así, y es por esta razón que yo recomiendo no usar la propiedad de height. Si nosotros acá le ponemos un height de, por ejemplo, 800 píxeles a este elemento, vamos a ver que se estira muchísimo. Vamos a ponerle un poco menos, vamos a dejarlo en 400. Vamos a ver que se estira y se ve perfectamente. Y supongamos que nosotros necesitamos que sea de 400 píxeles. No hay ningún problema si si agrandamos el viewport y el texto se vuelve menos alto, porque siempre nuestro elemento tiene esos 400 píxeles. El problema llega cuando nosotros achicamos demasiado esto y vemos que ya la altura no se estira más. La altura está fija en 400 píxeles. Le estamos obligando a nuestro elemento que tenga 400 píxeles de alto, pero el contenido que tiene dentro está necesitando más espacio, no entra en esos 400 píxeles. Entonces pasa esto que sobresalen. Y esto es un problema, sobre todo si hay más cosas abajo. Por ejemplo, si tuviéramos otro contenedor igual a este, lo duplicamos, vamos a ver y vamos a ponerle un margen para separarlos. Vamos a ver que ahí arranca nuestro segundo contenedor, pero el texto del que está arriba se superpone. Y esto es algo que seguramente ya les ha pasado antes y es muy molesto. Y esto sucede 100% porque estamos usando la propiedad de altura en 400 píxeles y estamos obligando a ese div con la clase contenedor a que tenga 400 píxeles de alto, perdón. Y es por eso que nunca se va a estirar más de eso, pero el contenido evidentemente necesita más espacio porque no está entrando en esos 400 píxeles cuando nosotros achicamos el viewport. Entonces, para solucionarlo, mi recomendación siempre es que siempre que podamos evitar usar height a toda costa. Si lo podemos evitar, no hace falta usarlo porque realmente los contenedores no necesitan tener una altura declarada para que se estiren a su contenido. Siempre por defecto, los contenedores, los divs, los headers, los main, footer, aside, cualquier contenedor que usemos, incluso párrafo y cualquier elemento, ¿no? Yo podría agarrar también acá contenedor, párrafo, y decirle, vamos a ponerles que tenga un background color de lime green, contenedor P, escribí algo mal, contenedor P, ahí está. Vamos a poner un verde más clarito porque si no, algo así. Bien, vemos que ahí los párrafos también tienen un color de fondo y nosotros podemos también a los párrafos darle una altura. Por ejemplo, le voy a poner altura de 200 píxeles a estos párrafos y vemos que funcionan bien. Vamos a ponerlo un poco menos, de 150. Bien, vemos que tienen una altura y que funcionan bien estos párrafos verdes, pero si achicamos demasiado el viewport empieza a pasar lo mismo. El contenido que tiene el párrafo, que es todo el texto, el lorem que tiene adentro, no entra en esos 150 píxeles de alto que tiene cada párrafo y sobresalen hacia afuera de su contenedor. Y lo mismo está pasando, bueno, claro, está pasando exactamente lo mismo que antes. Su padre no se está estirando más, el fondo rosa, que es el padre del contenedor, tampoco se estira porque sus hijos miden 150 píxeles de alto cada uno, entonces también vuelve a superponerse con lo de abajo también. Entonces, es un problema y por eso mi recomendación es siempre no usar la propiedad de height. La propiedad de height por defecto viene con el valor de auto, entonces todos los elementos se van a ajustar a la altura de su contenido y cuando achicamos el viewport no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema y nada se superpone a nada. La mayoría de las veces cuando vemos contenido superpuesto a otro es porque estamos declarando una altura fija, estamos forzando un elemento que tenga cierta altura cuando por ahí, en ciertas ocasiones, su contenido necesita más espacio para mostrarse, necesita más espacio que la altura que le estamos dando.
Bien, y otra solución que yo puedo darles, si por ejemplo ustedes necesitan que este párrafo tenga una altura de 150 píxeles, en este caso la tiene una altura de 150 píxeles, pero cuando achicamos, como vimos, se sobresale y el párrafo queda al mismo tamaño, solo sobresale el contenido. Pero supongamos que necesitamos que en ciertos viewports o como mínimo tengan esta altura, existe la propiedad de min-height, que es altura mínima, y acá le decimos a nuestro elemento que como mínimo pueda achicarse a 150 píxeles, pero le permitimos que si necesita más espacio, cuando achicamos el viewport o cuando el contenido es más grande que lo que nosotros planeábamos, le permite estirarse si necesita más espacio. Permitimos que tenga más de 150 píxeles, no permitimos que tenga menos. Lo mismo podríamos hacer con el contenedor. Le ponemos un min height de 400 píxeles y vemos que como mínimo tiene esa altura. Vamos a quitar ahora el color de fondo del párrafo. Como mínimo tiene 400 píxeles, que es este tamaño que vemos acá, y vemos que sobra espacio. Si lo quitamos, esto se achica. Le estamos diciendo que como mínimo tenga esa altura, pero que si necesita más, como es el caso de cuando achicamos el viewport, le permitimos estirarse y no le estamos forzando a que tenga cierta altura. Le estamos permitiendo que tenga más altura de la que nosotros idealmente queremos. Entonces, de esta forma evitamos que el contenido sobresalga de su padre y se superponga al contenido que viene debajo o simplemente desaparezca si tenemos un overflow hidden, por ejemplo. Bien, estas son mis soluciones. Solamente un tip extra para que lo sepan. También existe la propiedad de max height. Y no sé, supongamos que ponemos en 400 píxeles y ahora tiene menos. Pero si llega a 400 píxeles de alto, obviamente acá se va a superponer y vamos a lograr lo que no queremos. Pero para que sepan, también existe la propiedad de max height, que sería declarar una altura máxima que le permitimos al elemento tener y que no se tire más de eso. También existen min width, que es ancho mínimo, y también existe max width, que es ancho máximo. Seguramente lo vieron en otros videos, pero bueno, capaz con esta explicación de ahora también queda un poco más claro. Pero entonces, en resumen, evitemos a toda costa usar la propiedad de height. Yo particularmente no la uso casi a nunca porque no tiene mucho sentido. Si, por lo general tampoco uso min height. Intento no usar ninguna de las dos, no forzar el contenido a cierta altura, sino que el contenido decida qué altura tiene su contenedor y no al revés. No decidir nosotros qué altura tiene cierto contenedor o qué altura tiene cierto elemento, sino que el contenido mismo sea el que dicte cuánta altura va a tener ese elemento. Bien, y vamos con el último ejemplo, que es el de la imagen. Voy ahora a borrar estos contenedores y vamos a traer la imagen que tengo guardada, que es una imagen de un carpincho muy tierno. Y tenemos nuestro carpincho. Vamos a ponerle carpincho surfeando. Y tenemos la imagen. Bueno, primero que nada pasa esto, que las imágenes siempre intentan tener el tamaño por defecto que tiene la imagen, el tamaño que tiene el archivo, digamos. Esto siempre lo podemos solucionar dándole un max width de 100%, es decir, que como máximo tenga el tamaño del ancho de su padre. Y ahí vemos nuestro carpinchito, pero supongamos que le vamos a dar un ancho de 300 píxeles, por ejemplo, algo así. Y supongamos también que le queremos dar una altura. Por lo general vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a darle ancho y alto de 300 píxeles. En este caso esto funciona porque la imagen es cuadrada, pero supongamos que queremos que tenga un ancho de 300 y un alto de 600. Vamos a ver qué nos pasa esto, que la imagen se estira, se deforma y esto es algo que no queremos. Y lo mismo que comentaba, pasa con las imágenes, no necesitamos declarar ambas. Podemos simplemente declarar el ancho y dejar que la altura se dicte por sus proporciones. En el caso de las imágenes tenemos este problema, ¿no? No hace falta declarar ancho y alto de las imágenes, sino que con una sola de las dos basta. Si nosotros tenemos esta imagen gigante y ponemos ancho de 300, vemos que la altura también se adapta y siempre va a adaptarse de acuerdo a las proporciones de la imagen. Si esto es cuadrado y medía 1000 por 1000, lo achicamos a ancho de 300 y la altura se va a ir a 300 automáticamente. No se va a deformar si nosotros no declaramos ambas. Por lo general necesitamos ancho, pero si hacemos height de 300 va a pasar lo mismo. El ancho se va a calcular automáticamente para que la imagen no se deforme y mantenga sus proporciones. Bien, espero chicos que este videito cortito les haya servido. Les voy a dejar acá la imagen de carpinchito final. Que les haya gustado, que les haya sido útil y cualquier cosita, como siempre digo, si me dejan un like, una suscripción, un comentario, me ayudan mucho. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.